Seguimos con la explicación. Como ya vimos, el empuje se puede percibir cuando introducimos una pelota en el agua, por la fuerza que hace la misma. También puede ser cuando introducimos una botella o un globo. En todos los casos, podemos percibir una fuerza que hace el fluido hacia arriba. La forma de medirlo es como mostramos en la parte anterior del video, en el cual podemos pesar un objeto en el aire, al cual llamamos peso real, y podemos pesarlo dentro de un fluido, por ejemplo agua, aceite, alcohol u otro fluido. La diferencia de pesos en el peso en el aire y el peso en el fluido, que se llama peso aparente, es el empuje. ¿De qué factores o magnitudes depende de la fuerza que hace el fluido? Bueno, algunos piensan que depende del material que introducimos. O sea, no es lo mismo introducir madera que introducir hierro, o introducir un objeto de aluminio, o introducir un objeto de madera o de hierro. Entonces, una hipótesis sería que la fuerza que hace el fluido depende del tipo de material que introducimos. También de la cantidad de volumen que se introduce del objeto. A medida que introducimos más el objeto dentro del fluido, podemos percibir una mayor fuerza. También podemos suponer que la fuerza que hace el fluido depende de la densidad del fluido en el cual estamos introduciendo el objeto. No es lo mismo introducir en agua un objeto que en aceite. Pero todas estas son hipótesis. También alguien puede pensar de que depende de la forma en la que se introduce el objeto. Esto es fácilmente descartable porque si podemos ver la fuerza que hace el agua cuando introducimos un objeto en forma vertical y en forma horizontal, vamos a ver que es la misma. Entonces esta última hipótesis queda descartada desde el comienzo. ¿Qué cosas fueron las que yo les mostré? Son las mismas que están en esta foto. Barras de acero, de hierro, cilindradas, torneadas, balanzas, ¿sí? En la primera experiencia que le estoy mostrando ahora, estamos viendo la relación que hay entre el empuje y el volumen sumergido. Este objeto, que es más pequeño, pesa 180 gramos en el aire y pesa 150 gramos en el agua. O sea que el empuje es la diferencia de estas dos medidas, 30 gramos. Este objeto, que es un poquito más grande, pesa 350 gramos en el aire y 310 gramos en el agua. La diferencia de pesos es el empuje y es de 40 gramos. Y este objeto, que es más grande, es del mismo material pero cortado con una longitud mayor, pesa 390 gramos en el aire y 345 gramos en el agua. O sea que el empuje es 45 gramos. Y acá podemos observar que a medida que introducimos un objeto más grande, tenemos mayor empuje. Entonces podemos decir que el empuje es directamente proporcional al volumen sumergido. Ahí ya encontramos la primera relación del empuje. Esto mismo podemos darnos cuenta cuando introducimos una botella en el agua, así como está en la figura. Cuando la introducimos poco, hacemos poca fuerza. Eso lo podemos ver con un dinamómetro, por ejemplo, o una balanza. Podríamos medir la fuerza que se hace cuando yo introduzco la botella. Cuando más la introduzco la botella, más fuerza va a marcar la balanza o el dinamómetro. Entonces, esto nos hace concluir una primera idea, que es que la fuerza que hace un fluido es directamente proporcional al volumen sumergido. A más volumen, más empuje. Otra cosa que podemos ver es la relación que tiene el empuje con la densidad del objeto que se introduce. En este caso, lo que hacemos es introducir en el agua dos objetos que tienen la misma medida, la misma forma, el mismo largo, la misma superficie, son exactamente iguales, pero uno es de hierro y otro es de
aluminio. El objeto de hierro, cuando lo pesamos en el aire, pesa 405 gramos. Cuando lo pesamos en el agua, pesa 350 gramos. Es decir, que el empuje es la diferencia de pesos, 55 gramos. El objeto de aluminio en el aire pesa 145 gramos y en el agua pesa 90 gramos. Entonces, la diferencia de pesos es de 55 gramos. El empuje que se hace en el objeto de hierro y en el objeto de aluminio es el mismo. Entonces, ahí podemos deducir que la fuerza que hace el fluido, o sea, el empuje, no depende del material que se introduce. Veamos ahora la relación empuje y densidad del fluido. Acá tengo un objeto que pesa 400 gramos en el aire y cuando lo introducimos en agua pesa 330 gramos. Ahora, este mismo objeto en el aceite pesa 335 gramos. Veamos, ¿qué significa eso? Si el empuje en el aceite fue de 65 gramos y el empuje en el agua 70 gramos, quiere decir que el aceite le hace menos fuerza o hace menos empuje que en el agua. Entonces ahí podemos decir que el tipo de fluido, la densidad del fluido que estamos utilizando, incide en la fuerza que hace el fluido. O sea, incide en el empuje. Entonces, para concluir, de la primera experiencia vimos que el empuje es directamente proporcional al volumen que se sumerge. De la tercera experiencia vimos que el empuje también es directamente proporcional al peso específico del fluido. Y de la segunda experiencia, que no está acá, vimos que no dependía del material. Entonces, el empuje solamente depende del peso específico del fluido y del volumen sumergido. Entonces, la fórmula que obtenemos del empuje es peso específico del fluido por volumen sumergido. ¿Cómo se relaciona el empuje entonces con el peso del líquido desplazado o desalojado? Cada vez que metemos un objeto en el agua o en el aceite o en un fluido, vemos cómo se desplaza líquido. El líquido que se desplaza es el mismo volumen que se introduce en el objeto. Si pudiéramos pesar ese líquido desalojado o si pudiéramos calcular el volumen, el peso de ese líquido desplazado, nos daríamos cuenta que es igual al empuje. El peso del fluido desplazado o el peso del fluido desalojado equivale al empuje. Por eso es que se dice que el empuje es igual al peso del fluido desplazado o peso del fluido desalojado. Ahora, ¿cómo se calcula el peso del fluido desalojado o desplazado? Y peso es peso específico del fluido por volumen desplazado. O sea que es la fórmula de empuje que habíamos encontrado anteriormente. Esto fue lo que se dio cuenta Arquímedes, que el empuje, la fuerza que hacen los líquidos sobre los objetos, es igual al peso del fluido desplazado o desalojado. Y su fórmula es peso específico del fluido por volumen desplazado o desalojado. Espero que te haya servido este video.